está en el capítulo 1, versículos del 67 al 75. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 75. Este texto de Lucas lo vamos a mirar hoy y lo vamos a mirar otra vez el próximo domingo, porque tiene grandes verdades que nosotros necesitamos analizar muy despacio. Y aquí lo que vemos en todo el pasaje es un padre gozoso por el nacimiento de su hijo, pero también es un padre gozoso por el cumplimiento de la profecía. Dice así, versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿De qué nos está hablando aquí Zacarías? De dos elementos esenciales: salvación y pacto. Hoy nos vamos a concentrar en el primero. ¿Salvación de qué? ¿Y por qué? ¿De qué nos estaba hablando Zacarías? ¿Y por qué estaba tan gozoso él? ¿Cuál era la salvación que él decía que venía para el pueblo? Zacarías estaba gozoso porque nos hablaba o porque veía que el nacimiento de Juan el Bautista era uno de los acontecimientos que hablaban de la cercanía del nacimiento del Mesías. Mesías que entendemos nosotros venía a salvar a su pueblo de sus pecados, de Satanás, de la muerte eterna y, como ya lo dije, del pecado. Y eso nos remite a Génesis. Cuando el Señor creó al hombre, dice las Escrituras que lo creó bueno en gran manera. Pero en Génesis 3 nos dice el Evangelio que Satanás tentó a la mujer para que comiese el fruto del árbol que el Señor les mandó que no comiera. Porque el Señor dijo a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y Satanás, que es astuto, se presentó en forma de serpiente a la mujer y la tentó, diciéndole primero: Dios mintió, ustedes no van a morir. Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto, van a ser como él, conociendo el bien y el mal. Satanás es mentiroso desde el principio. Y nosotros caemos muy fácilmente, y Satanás nos conoce y sabe cuál es el lado flaco de nosotros. Fíjense que Satanás no tentó a Adán. El mandamiento del Señor lo dio a Adán, pero Satanás no tentó a Adán, tentó a Eva. Y el lado flaco de los hombres, en la mayoría de los casos, son las mujeres. Él tentó a Eva, Eva comió, y luego dice las Escrituras que le dio a su esposo. En ese momento ella asumió el liderazgo, Adán se sometió a Eva, y en lugar de Adán ejercer el rol que el Señor le había dado como varón y decirle: no señora, el mandamiento de Dios es claro, de este fruto no podemos comer, él simplemente cedió a
a lo que su mujer le estaba dando y comió. Y dicen las Escrituras que cuando Adán comió, toda la humanidad cayó en pecado. No cayó en pecado cuando comió Eva, cayó en pecado cuando comió Adán. Y desde ese momento, todos los hombres, desde el más pequeño hasta el más grande, somos culpables y responsables por el pecado de Adán. Desde ese entonces, toda la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios. Por eso el hombre fue expulsado del huerto del Edén. Y el Señor puso ángeles que lo custodiaran para que el hombre no pudiera entrar. Desde ahí en adelante, todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores, somos inmerecedores de la misericordia y del amor de Dios. Lo único que merecemos nosotros es el juicio y la muerte eterna. Ustedes dirán, pero Adán comió y no murió. Físicamente no murió en el instante, pero espiritualmente Dios lo limpió. Y físicamente comenzó a morir, porque el castigo de Dios para el hombre fue poner un límite a su vida. 70 años, con lo más robusto. Y desde ahí en adelante ustedes leen en el Génesis, vivió tantos años y murió. Y vivió y murió. Y vivió y murió. Y vivió y murió. La muerte es un recordatorio del juicio de Dios sobre nosotros. La muerte es un recordatorio de nuestro pecado. Que somos miserables delante de Dios y que no merecemos nada. Entonces, para no alargarnos aquí, volvemos entonces a lo que nos decía Zacarías, versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, porque ese pueblo que no merecía nada fue visitado por la misericordia de Dios para salvación. Por medio de Adán entró el pecado en el mundo, pero por medio de Cristo entró la gloria, la honra y la salvación para los hombres. No para todos. ¿Qué dice Lucas? El Señor Dios de Israel ha visitado y redimido a su pueblo. No a todos los hombres, sino un grupo selecto a los que el Señor llama su pueblo. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador. En el original dice, nos levantó un cuerno de salvación. Un Salvador poderoso, fuerte, como un cuerno, invencible. Un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, ¿por qué estaba contento Zacarías? Porque Zacarías entendía la misericordia de Dios en el nacimiento del Mesías, para redimir al hombre de su pecado. Nosotros no merecemos nada bueno de Dios, pero por la misericordia de Dios, un día el Mesías vino al mundo, vivió una vida perfecta, ganó para nosotros justicia, porque Él cumplió la ley de Dios de manera perfecta, nunca pecó, nunca faltó a un solo mandamiento. Y luego nos dice las Escrituras que Dios, por amor a nosotros, a su pueblo, lo hizo pecado. Y lo crucificó, lo colgó en una cruz. Y el Mesías derramó su sangre para redimir a aquellos que el Padre ha llamado su pueblo. Eso era lo que Zacarías estaba viendo. El gozo de un padre por tener un hijo en una edad en la que ya él decía que no podía tener hijos, o en la que quizás él ya no aspiraba a tener hijos. Tenía el gozo de que el Señor le había dado prole, pero también que el nacimiento de su hijo era el inicio y el último, o la profecía más cercana del acercamiento y del nacimiento del Mesías. ¿Podemos entender el gozo de este hombre? Que ese sea el gozo nuestro cada que nos enfrentamos a las Escrituras y cada que aquí cada domingo recordamos que un día
El Señor se acordó, hizo misericordia con nosotros, envió a Cristo al mundo para morir y redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Nosotros no tenemos nada bueno delante del Señor. Dicen las Escrituras que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero por causa del amor de Dios en la figura de Cristo, nosotros hoy podemos escondernos en la justicia de Cristo y tener salvación y vida. Amén. Amén.